Alianza, 90 años compartiendo el poder del Evangelio. Dígale más bien esto: hay algunas páginas en blanco en la alianza que están por escribirse. Nosotros lo vamos a hacer de la mano del Señor. Amén. ¿Cuál es el énfasis que estamos manejando en la actualización, hermanos? Recuerda, nos lo compartía el pastor Humberto el lunes en la noche. Escribiendo la historia de la mano de ¿quién? Construyendo la historia de la mano de Dios. Y seguiremos haciendo historia de la mano del Señor. Amén. El tema que me corresponde en esta mañana es David destruyendo gigantes fuera y dentro de su entorno para dar libertad a su pueblo. Y para ello quiero invitarles para que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo del 1 al 58. Es un texto que usted y yo conocemos muy bien. Dice así la palabra: los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Socó, que es de Judá, y acamparon entre Socó y Aseca en Efesdamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, algo así cercano a 3 metros de estatura. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento. Y cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje,
y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que venciere. Y oyéndolo hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David que había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron.
Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Amén. ¿Cuántos podemos decir hoy que hay Dios en la alianza? Amén. Dígale al que está a su lado: hay un Dios en la alianza, que está con nosotros y que pelea por nosotros. Esta historia que acabamos de, este pasaje o esta historia que acabamos de narrar, de leer, narra de manera magistral cómo el joven David venció a 5 gigantes y con ello abrió las páginas de un libro que estaba listo para escribir una etapa más de la historia de Israel. Y quizá usted se pregunte en este momento: pero ¿cómo así que 5 gigantes? Si ahí solamente habla de uno. Y recuerde que el título es David destruyendo gigantes fuera y dentro de ¿qué? De su entorno. Porque déjeme decirle, hermanos, que a veces nosotros como siervos, como ministros o como cristianos, nos resulta a veces fácil levantarnos en el poder y la autoridad que el Señor nos da para enfrentar al enemigo, para batallar contra Satanás, contra sus huestes espirituales de maldad. Pero ¿a cuántos nos resulta a veces difícil enfrentarnos a nosotros mismos? Y aquí es donde nosotros tenemos que mirar algunos gigantes internos previos a la batalla que David tenía que enfrentar precisamente con Goliat. El corazón de esta narración se desarrolla en el contexto de la confrontación de los ejércitos de 2 naciones, Israel y el ejército de los filisteos, y esto sintetiza a su vez la permanente confrontación del mundo de las tinieblas con el mundo de la luz. Usted y yo sabemos que a diario estamos en una confrontación directa ¿contra quién? Contra el enemigo. Y vamos a mirar entonces aquellos gigantes a los cuales David empezó a enfrentarse. El primero de ellos, el mismo ejército de Israel. El segundo tiene que ver con su hermano Eliab. El tercero con Saúl. El cuarto con Goliat. El quinto con el mismo ejército filisteo. Y en sexto lugar, el legado que David deja para sus valientes. Entonces, en primer lugar vamos entonces a mirar la perspectiva de David versus la visión del ejército de Israel. Y en el primer libro de Samuel, el versículo 8, 11, 16, 21 y 26, vemos la visión del ejército impactado por Goliat. Y empieza a hacer una descripción que cuando los filisteos vinieron y se pusieron al frente de batalla contra los israelitas estaban allí en la línea de batalla, pero estaban con una particularidad. ¿Cómo estaban? Estaban atemorizados, estaban con miedo. Y usted y yo entendemos que continuamente, los filisteos era un ejército poderoso. Los filisteos la mayoría eran raza de gigantes. Y yo pienso que el mero hecho de uno imaginárselos tiene que generar cierta impresión y cierta intimidación. Entonces, en esa visión del ejército impactado por Goliat, los vemos atemorizados, los vemos angustiados, los vemos preocupados, los vemos desesperados, atemorizados. Y eso genera entonces una sensación de impotencia para la lucha física. El desafiante, en este caso Goliat, era mucho más contundente para ellos. Ellos vieron a Goliat y vieron todo su ejército, inmediatamente se sintieron ¿qué? Inferiores, se sintieron atemorizados, se sintieron minimizados, perdieron la valentía. Y aquí es donde nosotros empezamos a entender entonces que ellos se sintieron amedrentados e intimidados y empiezan a perder la visión espiritual
del Dios Todopoderoso que los ha guiado, que los ha dirigido, que los ha conducido y que en momentos determinantes de la historia del mismo pueblo se ha manifestado y se ha glorificado con poder. ¿Le ha pasado a usted alguna vez eso, querido pastor, querido hermano? Que se han levantado momentos difíciles para su propia vida y Dios ha colocado su mano y Dios se ha manifestado con poder, nos ha dado la victoria, pero llega otro momento y como que se nos olvida traer a nuestra memoria el Dios de la historia que hoy en el tiempo presente está vivo. Recuerde que Él es el mismo ayer, hoy y ¿qué? Y siempre. Pero han habido momentos tan cruciales para nosotros como ministros, como que se nos olvidan esos momentos donde Dios se ha glorificado. El otro elemento allí es que cuando pierden la valentía y se genera un sentimiento de huida, eso es un síntoma y una evidencia de una decadencia espiritual, porque cuando nos empezamos a distanciar de Dios, el enemigo se crece. Y usted y yo debemos entender que parte de este contexto del pasaje está enmarcado también dentro de la decadencia y el deterioro del reinado de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl había desobedecido. Dios le había dado una orden cuando fue a pelear con los amalecitas y le dio una orden que exterminara a todo el pueblo, que acabara con el ganado y que matara al rey. Pero Saúl consideró que tenía una idea más brillante que la de Dios y lo hizo a su propia ¿qué? A su propia manera. Eso trajo una decadencia al reinado de Saúl, porque dice la palabra que el Espíritu de Dios se apartó de él y reposó posteriormente ¿sobre quién? Sobre David. Yo quiero decirle, hermano, usted tiene que traer a su memoria y a su corazón que Dios ha determinado traer su espíritu sobre su propia vida. Amén. Sobre su casa, sobre su familia y sobre el ministerio que Él le ha encomendado. Entonces, también hay una sensación de impotencia emocional colectiva. No había entre el ejército de Israel alguien que tomara la iniciativa para poder pelear. Solo estaban tratando de sostener, y perdóneme que yo utilice la expresión, solo estaban tratando de sostener un cañazo. ¿Sí o no? Porque estaban en el frente de batalla, pero en su mente y en su corazón ya ellos estaban contemplando una derrota. Ya estaban vencidos. Lo único que estaba, y déjeme decirle, hermano, usted y yo al enemigo no le podemos venir con cuentos. Es más, usted y yo a Dios no lo podemos cañar. Pero a veces, hermanos, nosotros necesitamos tomar iniciativa propia frente a determinaciones, frente a obstáculos, frente a los desafíos que la misma vida y el tiempo presente nos está planteando como iglesia del Señor. Cuando uno mira y empezamos a estudiar y analizar la historia de la alianza durante estos 90 años, hermano, es impresionante conocer el testimonio de hombres y mujeres que fueron determinantes para que se pudiera escribir la historia de la alianza hasta nuestros tiempos. Hombres decididos, hombres que tomaron la iniciativa, hombres que pagaron un precio, hombres que expusieron su propia vida, que fruto del trabajo de ellos somos usted y soy yo. Amén. Y por eso hoy les honramos y damos gloria a Dios por este tipo de hombres. Ellos estaban en orden de batalla, pero con una derrota concebida en su mente y en su corazón. ¿Cuál de estas tres situaciones puede estar usted viviendo hoy? ¿Hay una sensación de impotencia en su vida en relación a llevar a cabo la obra, el trabajo ministerial que Dios le ha encomendado, hermano? ¿Hay un sentimiento de huida, deseo de tirar la toalla? Hay una sensación de impotencia colectiva, quizá dentro de nuestra misma institución, porque luchamos por un lado, luchamos por el otro y quizá no vemos los resultados de inmediato. En otras palabras, hermano, ¿alguno de ustedes en algún momento de la historia y del ministerio que ha desarrollado ha sentido el deseo de tirar la toalla? Yo voy a levantar mi mano para que usted se anime. ¿Me dejaron solo? 5 nomás. Bueno, hermano, yo le voy a decir, si a usted no le ha llegado esa sensación, en cualquier momento le va a llegar. Amén. En cualquier momento le va a llegar. ¿Es así o no, Pastor Obed? En cualquier momento le va a llegar la sensación, el deseo de querer tirar la toalla. Porque a veces nosotros pensamos que hacer la obra del Señor es facilito.
Es facilito, es sencillo. No, déjeme decirle, es complejo. Por eso cuando Dios nos llama, nos prepara, nos capacita y se pone al lado de nosotros para que podamos hacer la tarea como Él quiere que nosotros la llevemos a cabo. ¿Cuántos dicen amén? Un elemento más allí dentro de este punto tiene que ver con la visión de David respecto al discurso de Goliat. David analiza detalladamente el discurso de Goliat. Quiero decirle, hermano, mire, Goliat quiere decir desterrado. Goliat quiere decir destierro, el que cautiva y el que despoja. Y ese gigante que se levanta continuamente para hacernos frente, lo único que quiere es que cautivarnos y despojarnos. Y yo creo que durante 90 años muchos hombres y mujeres de Dios han tenido que vivir esta situación. Y quizá en el tiempo presente hayan hombres y mujeres de Dios que están al borde del destierro, que están al borde de la cautividad y que están al borde del despojo, o que quizá lo pueden estar viviendo. Pero yo quiero decirle que según la palabra y según el Dios de los cielos, hay buenas noticias para nosotros, porque a libertad el Señor nos ha llamado. Amén. Dios sabe las luchas que usted y yo tenemos como ministros. Dios sabe los momentos difíciles que usted y yo pasamos como ministros. Pero Dios está en el asunto. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se equivocó cuando entre muchos puso su dedo para llamarlo a usted y para llamarme a mí. Así que es un motivo para que en nosotros haya gozo y alegría en nuestro corazón, a pesar del momento que podamos estar viviendo y enfrentando. Amén. Goliat se podía convertir en un obstáculo para David. Goliat se convirtió en un obstáculo para el pueblo de Israel. Pero David tenía una actitud diferente y empezó a ver a Goliat como una oportunidad para seguir avanzando. Amén. Y entonces vemos la expresión del versículo 23 y dice que las palabras de Goliat, dice, y las oyó David. Y hay una pregunta en el versículo 26 y él dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Implica que la presencia y las palabras de Goliat desafiaron a David, quien tenía una mentalidad diferente a la del ejército de Israel y a la de su mismo comandante Saúl. ¿Es así o no es así? ¿Qué quiere decir eso? Que en David había un celo profundo por las cosas de Dios. Hermano, usted y yo tenemos que ser celosos de las cosas de Dios. A mí me asusta y me preocupa, hermano, en el tiempo presente que estamos viviendo. Y cuando se habla del posmodernismo y todo esto, que muchas personas, hermano, están viviendo en nuestras congregaciones un evangelio muy light. Como dicen los muchachos, un evangelio como muy bacaneado, ¿sí? Como muy liviano. Donde hombres y mujeres van al fin de semana a nuestras congregaciones solo a alivianar la conciencia de lo mal que actuaron, de lo mal que se comportaron durante el resto de la semana. Ojo, y es el riesgo que también nosotros como ministros podemos, en el que nosotros podemos caer. ¿Es así o no es así? David lo que buscaba entonces era reorientar el estado mental y emocional del pueblo. Imagínese usted por un momento, hermano, la gente está en orden de batalla. Y entonces Isaí viene y le dice a David, David, hágame un favor, vaya, llévele el almuercito a sus hermanos. Y parece que eso era algo que continuamente él hacía. Y miren cómo están. David era un hombre de resultados. ¿Es así o no? Isaí viene y le dice, y tráigame una prenda de ellos como una señal de que estaban ¿qué? Que estaban vivos. Y David lo hace. Y cuando él llega allá, empieza a escuchar ¿qué? La voz del enemigo. ¿Cuántos días duró Goliat desafiando a los escuadrones de Israel? 40 días. Pero ojo, 40 días donde él salía en la mañana y en la tarde. ¿Y qué se imagina usted que le decía al pueblo de Israel? ¿Qué le decía? Aparte de decirles, mándenme a uno, sáquenme a uno, tráigalo al frente que pelee conmigo. ¿Qué más cree, hermano? Si trajéramos eso al tiempo presente, ¿qué le dice el enemigo hoy a la iglesia? ¿Qué le dice el enemigo hoy a usted como ministro del Señor?
¿Qué le estará diciendo? ¿Durante cuántas semanas, durante cuántos días, meses y quizá años el enemigo viene susurrando algo a sus oídos que lo tiene maniatado, que lo tiene paralizado, que no lo está dejando crecer, que no lo está dejando avanzar? ¿Cuántas veces? Y dicen los estudiosos y los psicólogos que cuando alguien se basta más o menos de 40 días para que alguien empiece a decirle a usted lo mismo y empezar a generar un patrón de ¿qué? De conducta. O sea que la mente y el corazón de Israel ya estaba ¿qué? Vulnerado por las palabras de ¿quién? De Goliat. El corazón y el ánimo ya había ¿qué? Decaído en el corazón de Israel. Pero viene un hombre con una mentalidad diferente. Un hombre que mientras Saúl venía en esa decadencia espiritual, David venía ¿qué? Creciendo, con una mentalidad diferente. Y entonces empieza a escuchar las palabras. Y yo me imagino él repartiéndole ahí la hamburguesita a sus hermanos. Y de pronto empieza a escuchar las palabras de Goliat. Y dice, venga. ¿De quién son esas palabras? ¿Qué es lo que ese hombre está diciendo? Y yo me imagino, como decían, usando la sospecha hermenéutica, ¿no? Y yo me imagino que alguien de ahí del ejército dijo, no, ¿cómo le parece a David que 40 días nosotros con ese sirirí encima? 40 días con ese disco rayado. Y quizá usted esté diciendo, 7 años y con los mismos miembros de la iglesia. 10 años y la situación económica de mi iglesia. Tantos años y no veo fruto y no veo resultado. Hay que tomar cartas en el asunto. Amén. Y entonces, ¿qué sucede? Él empieza a escuchar. Y se le empieza a despertar ese celo por ¿quién? Ese celo por Dios. Y dijo esto, y empieza a mirar el panorama del ejército. Y él dice, hay que reorientar el estado mental y emocional de ¿quién? Del pueblo. Pero ustedes, ¿por qué están así? ¿Pero por qué se han desanimado? ¿Acaso el Dios de las batallas no ha estado siempre con nosotros? ¿Pero por qué hoy vamos a tirar la toalla? ¿Acaso no nos ha librado Dios de unos momentos y de unas situaciones peores? Pero somos expertos para recitar la palabra cuando decimos que Dios nos lleva de triunfo en triunfo. ¿Y de qué? Déjeme decirle, hermano, no hay gloria y no hay victoria sin sufrimiento. Amén. No hay gloria y no hay victoria sin sufrimiento. Tenemos que pagar un precio. Ese celo de David lleva precisamente a levantar el ánimo y volver la honra al pueblo y su dignidad. Amén. Eso vamos a hablarlo ahorita un poquito más adelante. Identifica al gigante como un incircunciso. Ese calificativo era claro para el ejército. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, porque él dice, este filisteo ¿qué? Incircunciso. Era tratando de devolverle la memoria al pueblo diciéndole, nosotros estamos bajo un pacto que Dios hizo ¿con quién? Con Abraham. ¿Cuál fue la señal del pacto? Fue la circuncisión. ¿Y qué era lo que contenía el pacto? Una promesa, una bendición. Y a veces a nosotros se nos olvida eso, hermano. A veces se nos olvida las palabras que Dios ha revelado a nuestra mente y a nuestro corazón. Pero otra vez, como queremos que las cosas sean instantáneas y como no lo vemos ya, entonces cogemos esas palabras y las archivamos. O nos llega la duda, nos llega la incredulidad, o muchas veces se nos olvida. Pero la palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que ¿qué? Se arrepienta. Dios cumple, hermano. Dios le va a cumplir a usted. Así usted no lo esté viendo ahora, pero Dios ha determinado cumplirle. Así que no se desanime. Mueva al que está a su lado y dígale, hermano, no se desanime, porque Dios le va a cumplir. En otras palabras, lo que David le estaba diciendo al pueblo, tenemos que recordar cuál es nuestra posición y nuestra condición. ¿En quién? En el Señor. Hermano, usted no es cualquier persona. Usted es un hijo de Dios. Usted es un ministro del Dios Altísimo. Amén.
Pero a veces nos cuesta como vivir eso, hermano, y entenderlo. Mire, hoy en día, y usted mismo lo ha escuchado, los medios de comunicación, una iglesia, una secta por allá en cualquier lugar la embarra y a todos nos meten en el mismo costal. ¿Qué dicen? Los. ¿Y cómo se siente usted cuando escucha una noticia o un reporte de eso? Yo recuerdo que fui una vez a un grupo de vida, donde Dilia. Y entonces fuimos a abrir un grupo de vida allá. Y habían como 12 personas nuevas. Y entonces empieza una de ellas. No, es que los pastores son muy ladrones. Y mire todo lo que salió ahí en esa. Y yo todavía no me había presentado. Ay, hermano. Y mire todo lo que sale en la televisión. Uy, a mí me empezó a arder algo por allá adentro, hermano. Y entonces yo le dije, no, señora, todos no somos así. Porque déjeme decirle, hay familias donde algún miembro de la familia es drogadicto y entonces todos son marihuaneros. O hay algún homosexual, entonces todos son así. No, yo le dije, bueno. Dios no se queda con nada, amén. Y yo tampoco. Porque, hermano, nosotros tenemos que honrar el ministerio que Dios nos ha dado. Y la iglesia del Señor, hermano, la iglesia es la novia. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Mire, la palabra dice que el mundo gime y está con dolores de parto esperando la manifestación de ¿quién? ¿Dónde están esos hijos? ¿Dónde están esos hijos? O sea, el mundo está esperando que usted y yo manifestemos la gloria y el poder de Dios. Es eso. Es eso. Entonces David se preocupó por eso. Le recuerda al ejército que ellos son los escuadrones de ¿quién? Busca que el pueblo quite la mirada horizontal hacia Goliat y desarrolle una visión vertical hacia ¿quién? Entonces le está diciendo, mire, sí, ya no se quede contemplando a Goliat. Ahora, hágase por un momento en su mente y en su corazón, porque esto hay que hacerlo un poquito didáctico, la imagen de Goliat en el tiempo de hoy, ¿sí? Pero alguien decía, eso es como más o menos como algo así como medio vikingo. Bueno, listo, está bien, pero tráigalo al tiempo presente. Podría ser como una especie de Transformers o de Power Ranger o Robocop, algo más o menos como así. ¿Sí o no? ¿Cómo sería su aspecto? Palabras más, palabras menos, tenía que generar una ¿qué? Una impresión de intimidación frente a ¿quién? A su adversario. En este caso era el ejército de Israel. Entonces lo que David dice, mire, ya no lo mire más a él, ya no lo contemple más a él. Mire que detrás de ese gigante hay uno más grande. Amén. Ya no lo mire horizontalmente, ya mire hacia arriba, porque hay uno más grande que lo puede vencer. Y ese es el problema que nosotros muchas veces enfrentamos. Déjeme decirle una cosa, y aquí de pronto toque un poquito el tema de uno de los colegas que va a compartir. Cuando José estaba en la cisterna, el gran soñador, hermanos, ¿qué era lo que había a su alrededor? Muros. A la izquierda que había un muro, a la derecha que había un muro, al frente un muro, atrás un muro. ¿Qué le tocaba hacer? Y hacia arriba, ¿qué veía? Luz. Veía luz. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a tener en cuenta frente a los problemas y frente a los desafíos y frente a los gigantes que se levantan para impedirnos el paso. Los vemos, claro, los tenemos que mirar, sí, los tenemos que identificar, sí, pero no los podemos quedar contemplando, porque el único que es digno de ser contemplado es ¿quién? David lo dijo. David lo sabía. David no le estaba hablando al pueblo de Israel algo que él no hubiese vivido en la intimidad ¿con quién? Con Dios. Ya quite la mirada de él, mire que hay uno más grande que el problema que usted está viviendo y enfrentando. Porque si nos quedamos ahí, no avanzamos, nos estancamos.
Hey, hoy tenemos que levantar la moral al pueblo y conducirlo hacia Dios. Eso era lo que David estaba haciendo. Pero desafortunadamente, hermanos, hoy en día encontramos muchos hombres, ministros y ministerios que no están conduciendo a la gente a Dios, sino hacia ellos mismos. ¿Es así o no? Mírenme a mí, mírenme a mí, mírenme a mí. Pablo mismo dijo: sed imitadores de mí, así como ¿quién? Como yo de Cristo. Y cualquiera diría: qué tipo tan presumido. No, presumido no, convencido. Convencido. Y uno muchas veces le dice a los hermanos: hermanos, es que no ponga la mirada en el hombre, póngala en quién. Aquí en la tierra usted tiene que tener referentes espirituales que lo acerquen a Dios, que lo acerquen a Dios, porque también encontramos referentes que muchas veces nos quieren ¿qué? Distanciar de Dios. Un ministro que moralmente cayó testificaba y decía: ¿sabe cuál fue una de las razones por las que yo caí? Y él mismo decía: porque empecé a escuchar mucha palabra profética y muchos profetas y me olvidé de ¿qué? De las escrituras. Y entonces todo el mundo me mandaba para las naciones. Y todo el mundo me mandaba para las naciones. Pero todo el mundo, y ninguno me dijo: oye, te tenés que santificar, te tenés que consagrar, tenés que dejar de mirar a la hermanita, a la diaconisa, a la vecina. ¿Sí o no? Estamos hablando entre ministros. ¿Son cosas serias o no? A las que nos vemos expuestos. Porque antes de usted y yo ser ministros, somos seres ¿qué? Humanos, de carne y hueso. Entonces, viene una pregunta de aplicación o de reflexión. ¿Qué estructuras mentales hemos aprendido durante nuestra vida que nos impide hoy comprometernos con proyectos donde Dios puede hacerse visible? ¿Qué estructuras mentales hay en nosotros que se tienen que romper, que no nos dejan avanzar? Ayer cuando escuchábamos testimonios de plantación de iglesias, hermano, yo quedaba asombrado. Y yo me digo: uy, Señor, eso funciona. Porque a mí me tocó el modelo convencional. Vaya, mijo, y que Dios lo ayude. ¿Sí? Viva por qué? Viva por fe. Y nunca se me olvida. ¿Dónde está el pastor Humberto? Aprovecho. Ahí está el vice. Pero miren, nunca se me olvida, hermanos, que el pastor Humberto y el pastor Teodoro fueron hombres que me motivaron para que abriéramos hora allá en Pereira. Y yo no quería ir allá. Yo decía: no, qué pereza. Yo nací en el Berlín, me crié en el Berlín, me muero en el Berlín. Y bueno, ya ustedes saben lo que pasó, el terremoto y todo eso. Pero un día donde yo fui a Pereira un fin de semana con mi esposa, y Dios empezó a poner amor por esa ciudad. Y el pastor Abraham una vez me hizo un ofrecimiento, ¿recuerda Abraham? De ir a trabajar con él en Kennedy. Y yo fui una Semana Santa, y esa iglesia hermosa, hermano. Y yo: uy, qué bendición, qué chévere. Y buenas garantías y todo. Y entonces Abraham me dijo: bueno, Faro, ¿qué? ¿Se viene o qué? Yo le dije: no, Abraham, deme 8 días. Yo oro, yo ayuno y le aviso. Y a los 8 días lo llamé. Y le dije: pastor, yo le agradezco mucho que me haya tenido en cuenta, porque el Señor tiene planes conmigo en Pereira. Teníamos 17 personas. Y a las 2 semanas se nos van 2 familias trasladadas de ciudad, quedé con 8. Entonces yo dije: ay, Señor, llama ahora. Y entro en una crisis, hermano. Entro en una crisis. Porque yo no sabía abrir iglesias. Yo sabía que era ser parte de un equipo pastoral, pero no abrir una iglesia. Y una cosa es ser parte de un equipo pastoral, y otra cosa es usted estar al frente dirigiendo un equipo pastoral. Y entonces yo vengo en una de mis crisis y le digo al pastor Humberto: pastor, mire, tengo 8 personas, hermano, colega, pues haga una cosa, coja esos 8 y mándelos a Javier y venga de para acá. Ay, hermano, es lo que usted menos quería escuchar, hermano. Y yo le dije: no, pastor, esas 8 personas, eso es como uno tener hijos y dárselos al vecino para que los críe. ¿Es así o no? ¿Es así o no? Yo me quedo, hermano. Yo me quedo porque Dios me llamó. Y hasta ahora Dios ha sido fiel y nos ha sostenido. Amén. Así que, hermano, el Dios en el que yo creo que es el mismo suyo. ¿Está usted pensando en huir para evitar confrontar al gigante que lo perturba, hermano? ¿Está pensando usted salir corriendo frente a la amenaza del enemigo?
frente a esa situación que lo tiene tan agobiado y tan apabullado. Entre otras cosas, ¿tiene usted identificado al gigante que lo perturba diariamente? Si esto llegara a ser cierto, hermano, usted y yo necesitamos recuperar la visión de Dios para nuestra vida y para nuestro ministerio. Y eso solo se logra cuando nos ponemos bajo el señorío del Señor, buscando su presencia, que el Espíritu Santo intervenga en nuestra vida. Amén. Una vez se le pregunta a los hermanos en la iglesia, ¿a cuánto les gusta orar? Y hagamos el ejercicio aquí, ¿a cuánto les gusta orar? ¿Y a cuántos nos cuesta orar? ¿Se da cuenta? Porque en algún momento, hermano, nosotros a veces hemos orado solo porque hay una palabra para compartir. Acuerde que yo levanto mi mano para que usted se anime. Diga, no, si ese man levantó la mano, yo también. ¿Sí o no? No. David era un hombre de continua, ¿qué? Oración y comunión con Dios. Nosotros tenemos que dejar de ser tan reactivos, hermanos, como iglesia. ¿Cuántos hacemos la vigilia el 31 de octubre? ¿Cuántos? Y usted piensa que con una vigilia va a hacerle retaliación a 365 días que los satanistas se han preparado para ese día. ¿Sí me hago entender? El hermano se quedó sin empleo y ahora sí ayuna. O sea, tiene que haber una situación que nos incomode, que nos empuje a buscar a Dios. Ahora, David está frente a Goliat. La pregunta es, ¿se fue a orar o se fue a ayunar? Diga conmigo, hay momentos donde hay que orar, pero también hay momentos donde hay que actuar. Y ahí David, ¿qué hizo? Actuó. ¿Por qué actuó? Porque era un hombre de oración. Así de sencillo, hermano. Y eso lo aprendimos en la red. ¿Oración y qué? Ajá. Para ahí nos quedamos orando. Yo oro y actúa tú, Señor. Hay cosas que Dios hace, pero hay otras que espera que también nosotros ¿qué? Hagamos. Segundo, la respuesta de David a la actitud de su hermano mayor Eliab. Está en el versículo 28 y 30. Eliab tenía baja estima y una percepción equivocada de su hermano David. Es que David era el menor. El menor, por lo general, es el que poco estrena en una casa. ¿Sí o no? Porque siempre, a su hermanito ya no le sirven los zapatos, págalo al menor. El menor es el que saca la basura. El menor es el mandadero de la casa. ¿Sí o no? ¿Cuántos aquí son hermanos menores? ¿Es así o no, Ángel? Más camisa, póngala de su hermano. Yo tuve la oportunidad de ser el mayor, el menor y el del medio. Soy hijo único. Pero tampoco fui el mimado y el consentido. Eliab tenía en bajo concepto ¿a quién? A su hermano. ¿Qué pensó Eliab con respecto a David? Que David había venido a fisgonear, que David era irresponsable, ¿sí o no? Que David simplemente lo que quería era ver en pantalla gigante qué era lo que iba a pasar, la destrucción del pueblo. Ese era el concepto que Eliab tenía con respecto a su hermano. Y déjeme decirle, ¿cuál es el concepto que usted tiene con respecto a su colega? ¿Cuál es el concepto que la iglesia tiene de usted como ministro, hermano? ¿Cuál es el concepto que la sociedad tiene de nosotros como iglesia y como ministros del Señor? Ya lo hablábamos hace unos momentos. Con respecto a la iglesia, dice que es la novia, la palabra, dice que somos columna y baluarte de ¿qué? De la verdad. Y que nosotros somos ¿qué? Ministros competentes del nuevo ¿qué? Amén. Usted no es cualquier persona, hermano. Usted es un embajador del cielo. Un representante de Dios. Eso somos. Frente a Goliat, lo sobrecogió el temor y no pudo reaccionar como guerrero que era. Eliab
se minimizó. Eliab se sintió intimidado, paralizado y estaba asustado. Frente a David, Eliab desconocía el héroe que habitaba en su hermano, porque ignoraba el tipo de relación que David tenía con Dios. Por eso lo menospreció y lo maltrató. Aparentemente el más débil, el más insignificante. Eliab no entendía el gigante que había dentro de quién, dentro de David. Eliab posiblemente cuando llegaba a David así como medio herido, de pronto pensaba que era que una oveja lo había mordido. ¿Algún pastor lo ha mordido alguna oveja? ¿No? Sí. Hermano, cuando usted le ha dedicado toda una vida a una oveja y de pronto sale y se va y como, eso es que es el mordisco de la oveja, hermano. Ese es el mordisco de la oveja. Y de pronto lo veía así medio herido y decía, eso es que lo mordió una oveja. Desconocía que de pronto había hecho pedazos a un león. Desconocía que había hecho pedazos a un oso. ¿Sí? Lo desconocía. ¿Cómo actúa usted y qué pensamientos rondan en su mente cuando alguien presenta alternativas de solución frente a momentos difíciles? ¿Qué se le viene a la cabeza? Cuando estamos allá en la iglesia que nos sentimos en la sin salida y de pronto se levanta alguien, un colega o un hermano y dice, pastor, mire, con todo respeto, yo considero que esto lo podemos manejar de esta manera. ¿Qué le viene a usted? ¿Qué sensación le genera y le produce a usted eso? Me va a mover el piso. Lo voy a mandar a abrir un grupo de vida allá en lo más recóndito de Peñas Blancas. ¿Sí o no? Porque se convierte en ¿qué? En una amenaza. Y nosotros estamos llamados a ayudarnos los unos a ¿qué? A los otros. Pero para eso tenemos que desarrollar niveles de humildad. Dígale que está a su lado, hay que ser humilde. Porque déjeme decirle que el humilde ve lo que el orgulloso no. Hay que ser humilde. Y a veces cuando yo recuerdo recién ido a Pereira y veníamos a las actualizaciones y los pastores preguntan, ¿y cuántos tiene? Y yo, no hermano, pregúnteme cómo está mi señora, pregúnteme cómo están mis hijos primero. ¿Cierto que no pasa, pastores? Pregúnteme qué me hace falta. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque a veces empieza como una competencia, como una rivalidad. La obra del Señor no es por competencia, es por convicciones y por amor. Usted y yo servimos al Señor por 3 razones. Porque lo amamos, porque hay un acto de agradecimiento y porque Dios quiere usarlo para bendecir a otros. Esa es la razón por la que servimos al Señor. Amén. ¿Cómo actuamos nosotros cuando alguien plantea ese tipo de alternativas? ¿Lo vemos como una amenaza o humildemente sumamos y entendemos que Él quiere sumar su esfuerzo al de nosotros para poder alcanzar propósitos, metas y objetivos que nos hemos trazado? Eliab tenía una visión localista de su liderazgo, está en el versículo 28. Aquí has venido y ¿por qué dejaste las ovejas solas en el desierto? Desconocía que lo que pasara en el campo de batalla iba a repercutir de alguna manera en la casa de su padre. Qué falta de discernimiento. Y nos hablaba el pastor de eso. Elías dijo, ¿y usted con quién dejó las ovejas? O sea, a diferencia de la mentalidad de David, dijo, oye, este no se da cuenta que si esos filisteos vienen y nos matan, de todas maneras se van a llevar también ¿qué? ¿Sí o no? Oye, este no se da cuenta que cuando usted viene a la actualización pastoral,
Usted se va a oxigenar espiritualmente para poder seguir llevando allá a la iglesia donde Dios le ha puesto. Pero muchos no vienen y dicen, no, porque me quiero quedar aquí cuidando mis 5, mis 7, mis 10, mis 20, mis 50, mis 100, los que sea. ¿Sí me hago entender? Desarrollamos una visión localista. ¿Y somos qué? La alianza. ¿Y la alianza es sinónimo de qué? De unidad. De unidad. Déjeme decirle, hermanos, y lo voy a decir con respeto, pero cuando yo llegué a Pereira, a mí me sirvió más otra denominación. Me servían más otros pastores, amigos. Y cada vez que llega un pastor nuevo allá a la ciudad, hermano, yo me averiguo el teléfono y yo lo llamo. Y yo procuro hacerme amigo de él y poderle servir, porque yo ya viví mi trago amargo allá cuando llegué. Y cuando yo me fui allá, hermano, alguien me dijo, mano, vea lo que necesite, cuente con ellos. Y una vez le pedí en tres ocasiones, le dije, hermano, mándeme un líder de alabanza. No, hermano, es que nosotros ya tenemos un sistema montado, Ay, yo llegué una vez a una actualización y llegué rayado con él. Rayado quiere decir cargado. Y no lo saludé. Y era mi amigo. No le voy a decir el nombre, hermano, y tampoco se va a dar la tarea de pedirle al Espíritu Santo quién es. Y entonces él vio que yo no lo saludé. Y me dijo, hermano, ¿usted qué le pasa? Y yo le digo, venga que lo va a liberar de un compromiso. Hermano, sí, yo estoy cargado con usted por esto. 3 veces le pedí un líder, 3 veces me lo negó. Así que lo libero de su compromiso. Ay, hermano, perdóneme, mire qué tal cosa. Pero a veces en nuestras propias ciudades, varias iglesias, y no nos qué. Como que rivalizamos entre nosotros. No, hermanos. En el Señor todos ¿qué? Todos sumamos. No restamos. Amén. Y eso lo hablábamos incluso en las directivas. Mi región. Las demás, yo no sé qué pasará con las demás, pero esta es mi región. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Porque en una cadena y en un equipo puede ser tan fuerte dependiendo del eslabón que tan débil sea. ¿Sí me hago entender? Eliab tenía una visión localista. ¿Es usted un pastor o líder con una visión localista? Déjeme decirle que los que piensan así nunca podrán trascender y serán, y el pastor utilizó el término que me llamó la atención, o usted y yo somos objetos de la historia, o somos ¿qué? Sujetos. Proactivos. La decisión de David fue alejarse de los cobardes y desenfocados. Entonces cuando Eliab viene y lo confronta, dice, no, yo no pierdo tiempo con quién. Yo no pierdo tiempo, hermano, lo quiero mucho, ¿cierto? Lo quiero mucho, pero hermano, no me interesa ¿qué? Oírlo. No me interesa escucharlo, porque hay algo que Dios puso en mi corazón. Yo tengo que defender los intereses del Señor. Amén. Y usted no va a impedir que yo lo haga. Cuando se trata de responder al llamado de Dios, no se debe perder el tiempo con los contenciosos, porque ellos saben muy poco de lo que se debe hacer. ¿Ha tenido gente usted contenciosa en la iglesia? ¿Hemos encontrado colegas contenciosos o no? No, que es que yo no estoy de acuerdo, y en las asambleas eso. Mire, cuando uno mira a veces en las asambleas de la iglesia, asamblea igual, sinónimo, pelea. Cuando venimos a direccionar un trabajo, hermano. Cuando venimos a propender por tener un mismo sentir y un mismo propósito para llevar a cabo la obra que Dios nos encomienda. Pero buscamos la manera de pleitear. Claro, debemos tener puntos de vista diferentes, pero debemos de ser respetuosos en cómo los transmitimos también. Por eso, en la física, la ley de la física dice que los polos opuestos se atraen. Pero en el ámbito espiritual no es así. Los mismos se buscan. Los mismos son los que los que se atraen. Y perdónenme, yo salgo aquí un poquitico del texto
y hago memoria de cuando Josué fue a dar las vueltas a los muros de Jericó. Dice que él le dijo a la gente que se fuera ¿qué? En silencio. Yo otra vez, didáctica. Métase usted dentro de ese ejército que fue a darle la vuelta allá a esos muros. Si yo fuera ahí, si iría con, no está Snilder, si fuera con Snilder, yo le diría a Snilder, oye Snilder, nosotros paremos vos dándole vuelta a esto, ¿sí o no? Y a lo mejor Snilder estaba pensando lo mismo y dije, ole Faro, sí. Y entonces como Efrén venía detrás de mí con Vicente, entonces dice, oye, ¿y ustedes de qué hablan? Y yo, hermano, que nosotros paremos vos dándole vuelta a esto. Y Efrén dice, yo estaba pensando lo mismo. Y Vicente dice, yo también. ¿Y se daña qué? ¿Por qué? Porque es que recuerde que cuando ellos fueron a espiar la tierra, todos vieron lo mismo, ¿sí o no? Pero pensaron ¿qué? Diferente. Y 10 boquisueltos vinieron y desmoralizaron ¿a quién? Al pueblo. Pero 2 que tenían una actitud diferente empoderaron para poder seguir. Entonces Josué dijo, a mí no me va a pasar la misma. Váyanse calladitos, calladitos, ninguno diga nada. Porque el primero que hable se va a tirar el proyecto. ¿Es así o no? ¿Encontramos gente así o no? No, la alianza debiera ser así. Críticos. Está bien que usted y yo critiquemos, hermano, pero demos aportes. Demos aportes. Yo puedo decir, mira, el ventilador está apagado. Todos prendidos. Mira, este me lavaron y este calor tan macho aquí. Pero oye, está apagado. Venga, ¿dónde se prende? O se dañó. Mire, se dañó, pero yo tengo ¿qué? Respuestas. Yo tengo alternativas. Yo tengo soluciones. Amén. Hay que ser proponentes. Y David era uno. Amén. Tercero, la respuesta de David frente a la visión de Saúl. Saúl tenía una visión muy materialista de la realidad de la crisis, lo que limitaba la posibilidad de poder resolver el problema. Y eso debido a ¿qué? A la ausencia espiritual de Dios en la vida de ¿quién? De Saúl. Había ausencia espiritual. Y cuando usted y yo empezamos a perder esa objetividad o esa visión espiritual, ya empezamos a andar, a caminar y a pensar en nuestras propias ¿qué? Fuerzas. Y cuando usted y yo actuamos en nuestras propias fuerzas, lo único que se va a ver es la gloria del hombre. Pero cuando usted y yo actuamos en el poder y en la autoridad de Jesucristo, la gloria se la lleva ¿a quién? Se la lleva a Él. Y entonces Él dice, mire, David, el gigante es ¿qué? Un experto. Es hombre de ¿qué? De guerra. Desde la juventud, ese tipo era de ¿qué? Desde niño, era un guerrero. Y entonces cuando yo leía eso, yo decía, ¿cómo sería la cuna de Goliat? ¿Cómo sería la cuna de Goliat? ¿Ah? Eso no era el Moisés en el que acostaron a Moisés, ¿cierto? No. ¿Cómo serían esos móviles que le ponen hoy en día a los niños ahí en la cuna? Yo me imagino unos murciélagos ahí dando vueltas, unas calaveras ahí, ¿sí o no? El Goliat. Y él dice, ¿y tú? ¿Tú no tienes qué? Tú no tienes experiencia. Eres un muchacho, eres inexperto. ¿Qué vas a poder hacer? Para Saúl el asunto se resolvía con las estrategias que solo las dan ¿qué? Las experiencias. Saúl había perdido la percepción del poder de Dios, hermano, porque se había desenfocado. Déjeme decirle, hermanos, hoy en día encontramos ministros completamente desenfocados de su llamado, de su propósito. No estoy diciendo que son de la alianza, no. Aquí todos estamos enfocados. Gloria a Dios. Amén. Y es que salen con unas cosas tan raras, hermano. Pastores que salen con unas cosas tan raras, hermano. Con unas administraciones tan raras, hermano.
que la de la manguera, que la del chicle, que la de la patada. No, yo no me imagino el Señor en esas, hermano, y a los discípulos menos. Que ungiendo las partes íntimas y todo. ¿Quién, hermano? No. Es el poder de Dios, hermano. Cuando pensamos que los asuntos de Dios se pueden resolver con nuestra propia astucia, producto de la capacidad o de la experiencia, impedimos la manifestación sobrenatural de Dios. Limitamos que el Dios sobrenatural se manifieste. Por eso Moisés dijo, mire Señor, si tu presencia no va conmigo, ¿qué? Ahora, el Dios le dijo, vea, yo mandaré a mi ángel. Dijo, no, a mí no me mandes razoneros, yo necesito ir contigo. ¿Sí o no? Hermano, y Dios viene, y cuando viene el momento de la sucesión a Josué, le dice, como estuve con Moisés, estaré con ¿quién? Contigo. Y le dio evidencias de ello. Y hoy en día le dice a la iglesia, y como estuve con Moisés y con Josué, así alianza estaré contigo. Saúl tenía una visión materialista de la solución a la crisis. Para David la crisis no se resuelve con estrategias materialistas. Para David la solución a la crisis estaba en la soberanía de Dios. Y entonces aquí es donde uno entiende que hay tres formas o tres maneras de hacer las cosas. Uno, a su manera, donde impera su voluntad, donde impera su egoísmo. Dos, a la manera de otros, donde ya no es su voluntad, sino la voluntad de ¿quién? De los demás, lo que los demás piensan. Usted ya no actúa por convicciones, sino por lo que los demás ¿qué? Dicen. Y tres, a la manera de Dios, donde su voluntad se doblega a la voluntad de ¿quién? De Dios. Así sea algo ridículo, así sea algo como que racionalmente no lo logramos entender, pero es la voluntad de Dios. Yo la quiero hacer. Porque usted, imagínese usted a Naamán, todo el protocolo que tenía y el libreto que tenía escrito para pasárselo a Eliseo. Eliseo va a salir y me va a tender un tapete rojo para que yo pase y va a orar en público por mí. No, Eliseo ni siquiera salió, le mandó el siervo y le dijo, dígale al man que vaya y se bañe en el Jordán y que se meta 7 veces. Y ese río bien sucio. Y el hombre dijo, no, pero ¿cómo así? Porque no es a la manera que, no es como yo digo, pastor, no es como usted dice. Porque a veces, somos los pastores de la iglesia del Señor, no los dueños. Dígale, tú no eres dueño. Tú no eres dueño. Mire, el poder de Dios no se conoce leyendo acerca del poder. Es confrontando al enemigo. Cuando se ve el poder de Dios obrar. Es cuando nos sometemos a Dios. Es cuando entramos en ese periodo de búsqueda del Señor. Porque Él mismo dice que cuando estamos en lo secreto, Él viene y nos recompensa ¿a dónde? En público. Cuarto, la respuesta de David versus la visión de Goliat. Goliat en su prepotencia menospreció a David. ¿Qué quiso Goliat? Empleando la misma estrategia que empleó contra el ejército de Israel, la quiso emplear contra David y quiso afectar su autoestima. ¿Sí? Goliat usó contra David la misma estrategia. Lo maldijo, quiso vulnerar la dignidad, la honra y la imagen de David. Pastor, ¿lo han maldecido alguna vez? ¿Sí o no? Nos han maldecido muchas veces. Corremos, nos vamos, huimos. La respuesta de David al desafío de Goliat, ¿qué hizo? Usó lo que le había funcionado: la honda y ¿qué? Y la piedra. Entonces Saúl, ¿qué hizo? Bueno, hermano, ya, está bien, póngase eso, póngase la armadura mía. Si gana, la gente va a decir que fui ¿qué? Que fui yo. ¿Sí o no? Y si pierde, pues, man. Finalmente aquí estábamos sosteniendo un ¿qué? Un cañazo. Y David trató, imagínense,
Trató de caminar y no qué. Dijo, no. Esto no es con estructuras humanas. Esto no es con metodologías humanas. Esto es con la estrategia de ¿quién? Del Señor. Esto es con la estrategia del Señor. David supo comunicar que representaba a Dios a quien Goliat había provocado. Tenía clara su posición, tenía convicciones, su condición en el Señor. Fue diligente en el momento de la confrontación. No se intimidó, no metió caña. Había una convicción en su corazón del respaldo de Dios. Y entonces, claro, ahí está al frente de batalla. Goliat lo mira, lo subestima, lo tiene en poco. Porque es que yo creo que Goliat en un momento dijo, ole David, usted quedaría como muy bien más como en la pasarela de la moda. Porque usted es bonito, de buen parecer, ¿cierto? Pues si usted pinta de guerrero no tiene. ¿O sí? ¿La tenía? Porque recuerde que el hombre ve lo que simplemente quiere ¿qué? Pero Dios mira ¿qué? Eso fue lo que le pasó a Samuel cuando fue a ungir a buscar el segundo rey. ¿Se acuerda? Que hizo pasar a Elías y dijo, este es el rey. Y Dios le dijo, él no es. Tú estás mirando apariencia, yo miro ¿qué? El corazón. Y Goliat estaba mirando lo mismo. Y no, ¿qué más puede hacer? David fue diligente. Entonces cuando él viene y buje, el enemigo buje, nosotros muchas veces salimos ¿qué? Corriendo. ¿Usted qué hace su niño cuando usted de pronto le da por aflojarse el cinturón? Papá, ¿qué hace? Corre. Eso es lo que hizo Goliat. Goliat le salió y él pensó que David iba a salir corriendo. Sí, David corrió, pero ¿corrió hacia dónde? Se adelantó hacia la línea de batalla. Con la acción heroica, David empoderó al ejército de Israel y aniquiló la estima del mismo ejército enemigo. Entonces, ¿qué hace? Cuando él sale, toma la piedra, toma la onda, la lanza a Goliat y lo tumba, lo derriba. Cuando el hombre está en el piso, David va, le quita la espada, esa espada pesaba casi 7 kilos, y viene y ¿qué? Lo decapita. El pueblo de Israel está allá a la expectativa, todo el mundo asombrado, gritó, ¿por qué? Porque ese acto heroico levantó la moral del pueblo, levantó la estima del pueblo, levantó la motivación del pueblo, y se ensañaron contra los filisteos. Amén. Hoy en día, hermanos, la iglesia necesita de alguien que le levante la moral, que le levante la honra, que le levante la estima y que le vuelva la dignidad. Y eso empieza por nosotros como sus ministros. El pueblo cobró ánimo. Quinto, la perspectiva de David en relación al ejército filisteo. ¿Qué hizo David? Vio la victoria sobre sus enemigos filisteos. Entonces mira el diálogo entre David y Goliat. Goliat lo mira y le dice, yo daré hoy tu carne ¿a quién? A las aves del cielo. ¿Cierto que sí? Pero David viene y le dice, yo no solamente daré la tuya, sino la de ¿quién? La de todo el pueblo. Vio la trascendencia de la victoria gracias a la intervención divina. Amén. David no solo vio que la cabeza de Goliat caería, sino también a su ejército filisteo derrotado. Y eso tiene que ver con el testimonio, hermano. Nosotros tenemos que dar evidencia de nuestro llamado. Porque después él viene. ¿Y viene con qué? Con la cabeza. Con la cabeza. Exhibe la cabeza de Goliat. Aquí está la victoria. Todos veían un gigante, pero se olvidaron que hay uno ¿qué? Más grande. Más grande. Dios le quiere dar la victoria, hermano. Yo no sé usted qué puede estar viviendo o enfrentando, pero Dios le va a dar la victoria, hermano. Dios lo trajo para oxigenarlo, para levantarle el ánimo, para levantarle la moral. Porque a veces, hermano, nosotros vemos un pueblo afligido, vemos un pueblo cautivo,
Vemos un pueblo desterrado. Vemos un pueblo afligido, acongojado. Y Dios quiere glorificarse porque nosotros somos su novia. Amén. Porque somos su pueblo, somos sus hijos. Sexto, el legado de David a su pueblo y a nosotros hoy. David, como ser humano, reconoció sus errores sin excusa. A veces, miren, yo le digo a la gente cuando estamos hablando del evangelio, decimos, la gente piensa que porque somos cristianos somos perfectos. Usted y yo no somos perfectos, pero sí podemos ser de buen testimonio. ¿Cómo así, pastor? Es que ser de buen testimonio implica que si usted la embarra, tenga el coraje de aceptar, reconocer sus errores y ¿qué? Y levantarse. Eso es testimonio. Amén. Eso es testimonio. Y David lo vivió. David cometió errores. David cometió fallas. La misma palabra dice, pero ¿cómo este hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? ¿Porque era perfecto? No, no es porque era perfecto. Porque cuando la embarraba, reconocía que su falta, su error. Yo después de que él se restaura por la caída que tuvo con Betsabé, yo no lo veo enredado por allá en otro cuento de faldas. ¿O sí? ¿Usted lo encuentra? Yo no lo encuentro. Quizá cometió más errores, pero Dios estaba ahí. Venía directamente a Dios, a diferencia de Saúl. Saúl iba y le decía a Samuel, vaya, ore por mí. Hay hermanos en la iglesia que la embarran y dicen, pastor, ore por mí, es un man no ora. Como hombre de Dios se preocupó por traer la presencia de Dios a su pueblo. Y a veces nos llenamos más y nos preocupamos más por los programas y las actividades en la iglesia que por traer ¿qué? La presencia. Y yo quiero decirle algo, hermano. Mire, Dios no quiere visitar su iglesia. Dios quiere morar en ella. Dios quiere morar en ella. Amén. Dios quiere morar en ella. Dios no quiere visitar su casa. Dios quiere morar y habitar en su casa. Dios no quiere darle un coletazo de bendición. Dios quiere que los ríos de bendición fluyan sobre su pueblo. Amén. Como hombre de guerra capacitó discípulos como matadores de gigantes. Yo sé, hermanos, Dios no pretende que usted y yo seamos Superman o la Mujer Maravilla. Lo que pasa es que en ese error nos metieron a nosotros en un tiempo y no lo creímos. ¿Cuántas veces nos paramos acá a predicarle a una congregación, acabando de salir de la casa, de pronto disgustados con la doña? Oh, yo les voy a pedir que oren por mí. Yo estoy mal. ¿Le ha pasado, pastor? O que antes de subirse al púlpito le tocó quitarse el cinturón para corregir a su hijo. Y el diablo le susurra, ¿con qué cara? ¿Con qué cara se va a parar allá a dar el sermón de la familia? O nos toca. ¿Cuántas veces ha aconsejado una pareja que le descubre ante sus propios ojos la escena y el cuadro de una realidad que usted está viviendo al interior de su casa? ¿Sabe qué es lo más tenaz? Que usted le da el consejo y a ellos les funciona, a nosotros no. Estoy hablando de las luchas de nosotros. Son realidades vivas de ministros. Y como a la iglesia a veces nos la pastorean por enlace, ¿sí o no? Y salen allá todos los ministros bien bonitos, bien cachacos, ¿sí o no? Y el programa editado. Yo le decía a un grupo de pastores y a la iglesia, hermanos, yo quisiera ver un día un video donde Casa esté corriendo detrás de los hijos dándoles madera. ¿Sí o no? Eso nunca lo van a mostrar. Pero es la realidad. No, ay, yo quisiera que mi pastor fuera así. Y usted empieza a hacerse el peinadito. Y empieza con el tic.
y a tirar el saco y a soplar por el micrófono y a contar hasta tres como si estuvieran en una maratón. No, yo quiero decirle, pastor, pastora, Dios quiere que usted viva su propia experiencia con Él. Cuando Moisés muere y le entrega la comisión a Josué, eso es increíble, hermano. Yo digo, bueno, si yo fuera Josué, claro, guiar y dirigir a ese pueblo a cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra no era nada fácil. Pero si por lo menos Moisés me hubiera dejado la vara, algo se podía haber hecho. Pues el hombre se muere y se lleva la vara. ¿Sí o no? Porque cuando Moisés levantaba esa vara, ¿pasaban qué? Listo. El hombre se murió, pero dejó la vara. Aquí hay que seguir adelante. No dejó la vara por ningún lado. Porque Dios quiere que usted y yo vivamos ¿qué? No viva del testimonio de otros. Démosle la gloria a Dios por lo que Dios hace en otros ministerios. Amén. Pero Dios quiere que usted y yo vivamos nuestra propia ¿qué? Experiencia. Esto está bueno, voy corriendo, hermanos. ¿Tienen hambre? Pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo. Tan espiritual. Hoy ya va a terminar, hermanos. Dejó un legado. Y se acabó el bosquejo. Dejó un legado, hermanos. David dejó un legado. Y usted y yo tenemos, hermanos, como ministros, saber en qué momento debemos transmitir y dejar ¿qué? Un legado. Yo sé que usted ha vencido gigantes, pero déjeme decirle, Goliat tenía hermanos. Goliat tenía hermanos. Y esa gente se reproducía como cuy. Así que usted y yo tenemos que preparar generación que venza ¿qué? Y que mate gigantes. Y los voy a mencionar rápidamente, porque de aquí saldría otro sermón. Había un valiente llamado Sibecai. Y Sibecai quiere decir trenzar, envolver, juntar, tejedor. Es el que une. Está en 2 de Crónicas 24. Estos manes me dejaron morir. Que venció a un gigante llamado Sipai. Y Sipai es un gigante que quiere decir umbral, dintel, puerta y acceso. Es un gigante que se para en la puerta de la iglesia para evitar, impedir que la iglesia crezca, que la iglesia avance, que la iglesia progrese. Entonces todo es hacia ¿dónde? Todo es hacia adentro. Todo es hacia adentro. Y nada va hacia ¿qué? Nada va hacia afuera. Entonces David preparó, y entre los valientes había un hombre llamado Sibecai, que era trenzar, envolver, juntar, el que une, el que propende por la unidad del pueblo y de la iglesia para poder cumplir su propósito y su objetivo. Primer libro de Crónicas 24. El segundo valiente, el Hanán. Y dice: Dios ha sido bueno, su gracia sobre mí y su favor me cubre. Está en el versículo 5 de Crónicas 20. El Hanán venció a un gigante llamado Lami. Y Lami quiere decir mi pan, tu pan. Y tiene que ver con los recursos. Hermano, ¿alguna vez usted ha sufrido en la iglesia por falta de recursos? Ahí sí levantan la mano todos. Vea, luchamos, hermano, hacemos la empanada bailable, la vaca, ¿cómo es que dice Fren? La vaca rumbera, yo no sé, para comprar una silla, para pintar una pared. Y hacemos porque los recursos son ¿qué? Escasos. Y este gigante Lami es el que detiene la economía y la provisión de ¿qué? De la iglesia y de su casa. Hermano, nos hemos visto como ministros alguna vez alcanzados y agobiados por los compromisos económicos. Y somos los ministros. Y llevamos la carga. Pero ¿sabe qué pasa? Como no podemos expresar nuestros sentimientos y nuestra humanidad, porque si expresamos nuestro sentimiento y nuestra humanidad, entonces no somos espirituales. Alguien nos metió ese cuento y nos lo comimos. Déjeme decirle, eso es un error.
Porque Jesús en el huerto expresó ¿qué? Su humanidad. Jesús dijo, estoy llevado. Es palabras más y en el tiempo de nosotros. Y con los muchachos decía, estoy llevado. Mi alma está muy triste hasta qué. Acompáñenme en este momento tan crítico. Y sus discípulos se durmieron. O dígame, hermano, ¿a usted no le llega al recibito una cosita ahí debajo de la puerta? El arroz no se le acaba. Pues usted no puede hablar de eso en la iglesia. Porque usted es el super ¿qué? Super pastor. Usted es la super pastora. Y muchas veces tenemos que hablar de finanzas y mayordomía. Y nos llegó el recibito con una tijerita. Y no le está diciendo recorte el cupón. Le está diciendo le van a cortar los servicios. Entonces tiene que haber un gigante, hermano. Tiene que haber un valiente como el Anán que se levante y le arrebate al enemigo lo que nos ha quitado y lo que nos ha robado. Amén. Porque hemos pasado momentos difíciles, porque hemos pasado momentos críticos, hermanos. Pero Dios quiere glorificarse en su pueblo. Amén. Hay otro valiente llamado Jonatán, hijo de Simea, que quiere decir Dios ha dado testimonio, reporte y anuncio. Este venció un gigante que no tenía nombre, pero que era dentro de lo deforme, más deforme, porque tenía 24 dedos. 6 en cada mano y 6 en cada pie. Y ese gigante es el gigante que quiere manipular, que quiere controlar, ¿sí? Es el gigante que todo lo quiere paralizar, que todo lo quiere tener bajo ¿qué? Bajo su dominio. Y déjenme decirles que hay pastores que a veces parecen así. Un hermano hasta para clavar una puntilla hay que pedirle permiso al pastor. ¿Sí? Porque es mi ¿qué? Mi iglesia. Y si hay un desacuerdo con la institución o con las directivas, me llevo mi ¿qué? Yo sé que no pasa acá en la alianza. Así que si usted está pensando eso, hermano, en el nombre del Señor, arrepiéntase. No, es la verdad. Es la verdad. Con el Codina nosotros a veces sorteamos esas cosas. Porque es que ahorita hay un movimiento que se ha levantado donde dice, bueno, ¿y quién construyó todo esto? Ah, no, sí, yo estuve diciendo. No, ¿y quién? Ah, bueno, hermano, entonces ¿eso es qué? Eso es suyo. Y nos pica el bicho de la independencia, producto de la apostolitis y la profetitis crónica. Nosotros creemos en la profecía, en el apostolado, como una manera de servir a la iglesia, al cuerpo de Cristo, pero no para gobernar, pero no para manipular y no para levantar intereses personales. Amén. Amén. ¿A alguien se le pisó el callo? Y el último valiente se llama Abisai. Y Abisai quiere decir mi padre es un regalo o fuente de riqueza. Está en 2 de Samuel 21, 15 al 17. Ese gigante Abisai ese valiente Abisai venció a un gigante llamado Esbibenob, que quiere decir cansancio, que quiere decir escondite. ¿Cuántos pastores nos hemos cansado alguna vez? ¿Cuántos nos hemos escondido de la iglesia alguna vez? Y entonces dice que David estaba enfrentando muchas guerras y en una de ellas el hombre estaba ¿qué? Cansado, agotado. Y entonces viene Isbibenob y viene con su espada a querer matar ¿a quién? A David. Pero de pronto sale uno de sus valientes a la defensa de David y mata ¿a quién? A este gigante. Hermano, en la iglesia usted y yo tenemos que preocuparnos por levantar Abisais. Nosotros como directivos necesitamos Abisais. Porque ¿sabe qué pudo haber hecho Abisai con respecto a la actitud de David? Tú si eres un flojo, tú si eres un cobarde, levántate, mira que te van a matar. No, él entendió el cansancio de su padre. Y aquí yo no le voy a hablar de la paternidad espiritual. No. Pero nosotros sí somos guías espirituales. Y déjeme decirle, ese gigante lo mata el liderazgo de la iglesia. No lo mata el pastor. No lo va a matar el pastor. Lo matan sus hijos espirituales. El liderazgo que está en sintonía con el pastor,
que está llevando la carga con el pastor, que está en un mismo espíritu con el pastor, que está en unidad con el pastor, Él es el que lo levanta. Él es el que lo mata. Amén. Y yo le decía, hermano, nosotros aprendimos en la iglesia a detectar quiénes son hijos. La iglesia no solo necesita miembros, necesitan hijos. Hijos. Hay gente, hermano, mire, y lo hemos dicho, ¿quién le garantiza a usted que sus miembros van a estar 10 años con usted? Yo recién viví una experiencia crítica, hermano. 12 años, hermano. 12 años, la primer miembro de la iglesia, gerente de una empresa. 12 años invirtiendo, dedicando, llorando, apagando incendios, de todo, hermano. Y de un momento a otro, yo dije, cuando el pastor dijo eso, jódase. Y se estaba refiriendo a mí. ¿Por qué es eso? Pastor, me voy. ¿Y por qué se va? Y argumento, bueno, cuando la gente se quiere ir de la iglesia, cualquier argumento que. Cuando un pastor se quiere ir de la alianza, cualquier argumento que le sirve. Y simplemente ¿qué? Se va. Y yo le decía a esta hermana, mira hermana, yo tenía para decirle de todo, hermano. De todo. A mí se me iba a salir el viejo hombre ahí, pero yo sentí que Dios me hizo así. Y yo le dije, hermana, de la iglesia se ha ido gente, pero por la única que hasta ahora yo he llorado es por usted. Yo la bendigo. Y lo más tenaz es que empieza a querer moverme gente de la iglesia. Triste. Y yo viví mi duelo, hermano. A la semana, como al mes, teníamos un encuentro de libertad. Y ahí el Señor me hizo la obra, hermano. Y yo tuve que ir mi duelo, seguro. Porque me dolió. Y se fue. Y si fuera que se fueran, porque siempre van a buscar un argumento para dejarlo mal a quién, a uno. Y dejar mal a quién, a la iglesia. Pero recuerdo que ese lunes que evaluamos el encuentro, todo el liderazgo me rodeó y empezó a orar por mí. Y yo lloré, hermano. Yo parecía un niño llorando, porque había dolor en mi corazón. Pero ellos ministraron mi vida y me levantaron el ánimo. Pastor, hay que tener acceso al pueblo. Hay que dejar que el pueblo se acerque a nosotros. Amén. Y entonces, hablábamos una vez, creo que era en Cartagena, con el pastor Edilber, y le decíamos a la iglesia, ¿esta es su iglesia o es la iglesia? Él es su pastor o es el pastor. Y entonces alguien dice, eso es lo mismo, ¿no? Eso no es lo mismo. ¿Esta es su alianza o es la alianza? Somos sus directivos o los directivos. Eso es lo mismo. La diferencia está en el sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Dígale al que está a su lado, sentido de pertenencia. Termino con esto, hermanos. Esta hermana me decía una vez, estuvo en Leywood. ¿Saben dónde es Leywood? La iglesia de Texas, donde estaba Marcos. Y estuvo un fin de semana allá de frente. Y vino, no hermano, vino vislumbrada. Pastor, usted viera esos baños. Pastor, ese orden. Pastor, esa orientación al parqueadero, los accesos, el jardín para los niños, las salas cuando las señoras están con los niños para que... No, pastor, qué belleza. Y entonces lo tenaz es que empiezan a comparar Leywood con la iglesia de la Alianza de Pereira. Ah, sí, hermano. No, pastor, es que... Y entonces yo le dije, claro, hermano. Dios, es que así es que debe de ser. Yo, claro, eso es un proceso. Y entonces yo le dije, pero mire, hermanas, usted estuvo un fin de semana. Porque si usted hubiera estado meses, usted hubiera empezado a ver los lunares de Leywood. Y si de pronto no veía el lunar es usted. Nosotros tenemos que amar esto, hermanos. Porque esto le ha costado a hombres 90 años. Esto no apareció de la noche a la mañana, hermanos. Esto es esfuerzo. Esos 90 años implicaron esfuerzo, sudor, sangre, muerte, lágrimas, dinero.
Pero hubo valientes, hermanos, que no claudicaron. Y yo estoy aquí hoy, hermanos, para decirle: pastor, pastora, no es hora de claudicar. No es hora de tirar la toalla. No es hora de desanimarse. No es hora de rendirse. Es hora de levantarse en el poder de la fuerza del Señor. Colóquese de pie. No. Levante sus manos. Vamos a orar al Señor. Yo siento que hay pastores que sienten que su ministerio se ha secado, que sienten que quizá el ministerio ya llegó y ya no da más. Hay hombres y mujeres que están como Elías en la cueva y necesitan que Dios venga y les diga: sal de ahí, porque el largo camino que te queda. La historia en tu vida, la historia en tu ministerio, la historia en tu casa, en tu familia, no ha terminado. Todavía hay páginas en blanco para seguir escribiendo. Levante sus manos y ore al Señor por un momento, hermano, y deje que el Espíritu de Dios ministre su vida. Adore al Señor, hermano, adore al Señor, y deje que la presencia de Dios descienda sobre su vida en esta hora, hermano. Usted necesita que el río de Dios empiece a fluir. Quizá usted necesita que el fuego de Dios empiece a arder nuevamente al interior de su vida y su corazón. Y si esa es su realidad, hermano, se siente agobiado, apabullado por los gigantes, es hora de vencer, hermano, es hora de vencer. Yo quiero invitarle al altar, hermano. Si usted se siente débil, se siente acongojado, se siente debilitado, siente que necesita un fuego nuevo, siente que la lluvia y el río de Dios empiece a correr en su vida, hermano, pase. Pasar al frente no es un acto de vergüenza, hermano, es un acto de reconocer que yo necesito de Dios. A rebosar mi copa hasta ascendir. Y adore al Señor, hermano. Adore al Señor. Adore al Señor. Adore al Señor. Adore al Señor. Ven y tócame. Oh, sí, Señor. Y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Oh, sí, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Oh, ven, Señor. Ven, que quiero más de ti. Haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Oh, tu lluvia, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Lluvia. Lluvia cae hoy sobre mí. Lluvia cae hoy sobre mí. Lluvia cae. Es el fuego de tu Espíritu, Señor. Toca la vida de tus siervos, toca la vida de tus hijos.
mira a tus hijos. Mira a tus siervos, Señor, en esta mañana, Padre. Cuántos gigantes están al frente de sus ojos, Señor. Pero es el tiempo de levantar la mirada a ti, Señor. Ya lo tenemos como referencia, ya tenemos identificado ese gigante, Señor. Pero ahora no queda más sino levantar nuestra mirada a ti. Pastor, pastora, es el tiempo de levantar la mirada al Señor. Levántese en el nombre de Jesús y diga: Señor, yo creo. Yo venzo el gigante del desespero. Yo venzo el gigante de la escasez. Yo venzo el gigante de la pobreza, de la ruina, de la miseria, de la incredulidad, de la duda, del cansancio, de la fatiga, del agotamiento. Señor, yo creo. Yo creo que tú traes un fuego nuevo hoy sobre tus siervos, sobre tus hijos. Señor, ven y remueve cenizas, ven y remueve escombros y trae, Señor. Hermano, hay que remover escombros al interior de nuestra vida. Hay que remover cenizas para que venga un fuego nuevo, para que venga un fuego nuevo. No estás solo, hermano, no estás solo. Has sufrido, has padecido ahí donde estás, en el lugar donde Dios te ha puesto. Has vivido momentos difíciles, pero déjame decirte, Dios no ha sido ajeno a tu dolor. Dios no es ajeno a tu necesidad. Dios no es ajeno a tu preocupación. Dios no es ajeno al problema que estás viviendo. Dios quiere glorificarse. Dios quiere glorificarse. Así que es el tiempo de prendernos de su mano y diga: Señor, yo tomo tu mano. Yo tomo tu mano. Yo me tomo de tu mano. Yo decido, yo determino levantarme, Señor. Yo daré la pelea. Yo daré la batalla, Señor. Yo estaré en el frente de batalla, pero no estaré atemorizado, pero no estaré miedoso, no estaré amedrentado. Estaré con el poder y la autoridad que tú me has dado, porque soy tu hijo, porque soy el hombre que has llamado, porque soy la mujer que has escogido. Daré la batalla, daré la batalla, daré la pelea. Veré caer al gigante, veré caer al gigante, veré caer al gigante. Tumbaré su cabeza, tumbaré su cabeza, tumbaré su cabeza, tumbaré su cabeza. En mi mano estará la evidencia de la victoria. En mi mano estará la evidencia de la victoria. Levántese, pastor, levántese, pastor. Ahí atrás, hermano, levántese, 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 levántese y diga: Señor, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Tu gloria descendiendo, tu fuego está Santo, Señor. Tu lluvia está sanando. Santo, santo. Levanta, Señor, levanta. Levanta a tu hijo, Padre. Levántalo con poder, con poder, con poder. Con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, Señor, con poder, con autoridad, Señor. No somos de los que retroceden, 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 Señor, no somos de los que retroceden. Oh, levanta, levanta. Tu fuego está hoy sobre. Lluvia cae. Vamos a levantar una oración por nuestra institución y vamos a quebrantar ese gigante de la división en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, nosotros damos gracias por estos 90 años, Señor. 90 años donde hemos visto tu gloria, Señor. 90 años donde hemos visto la victoria. 90 años donde el enemigo se ha levantado, pero donde también ha tenido que huir porque no hemos claudicado, Señor. Pero hoy, Señor, quebrantamos el gigante de la división en la alianza.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quebrantamos el gigante del egoísmo, Señor. Quebrantamos el gigante de la división. En el nombre de Jesús. Yo creo, Señor, estos gigantes, Señor, en el nombre de Jesús caen. Señor, las finanzas para nuestras iglesias, los recursos para tu pueblo, Señor. Del cielo vendrá el recurso. Del cielo vendrá el recurso, Señor. Tú traerás la bendición. Tú traerás la provisión, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, sumaremos esfuerzos. Sumaremos esfuerzos. Como institución seguiremos creciendo. Nos multiplicaremos. Creceremos, Señor. Generaremos un impacto. Una revolución, Señor. En el nombre de Jesús. 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 Gloria a Dios. Por muy grande que sea el Goliat, mi Dios, ¿qué? Así que yo le invito para que lo declare en este momento. Amén. Gócese en el Señor. Aleluya. Dígaselo a Él. No importa qué tan grande es mi problema, Dios es más grande, más grande. Así es, Señor. No importa que oscura sea la noche, Dios siempre, siempre brillará. Dígaselo. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. En sus manos. La mano de que tiene el poder. El poder. Todo problema yo pondré. En Él. En Él descansaré. Y Puedo saber que en Él puedo. Vamos, salta y dígaselo a Él. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, Tu luz, Señor. tu luz siempre brillará. Brillaré, brillaré con tu luz, mi victoria eres tú. Brillaré, Señor. Brillaré con tu luz, mi victoria eres tú. No hay nada imposible para ti, Señor. Aleluya. Y vamos a declararlo en esta mañana. Señor, no hay nada imposible para No hay ti. nada imposible para Oh, ti. sí, Señor. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. No lo hay, pastor. No hay nada imposible para ti. Díselo una vez más a Él. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. Una vez más, díselo. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. No hay nada. Imposible Así es, Señor. para ti. No hay
Ay, Jesús. No hay nada imposible No lo hay, para ti. No hay nada imposible. Oh, Señor. Cuánto amas a tu pueblo, Señor. Cuánto amas a tu pueblo, Dios. Cuánto dolor ha habido en el corazón de tus siervos y tus ministros, Dios. Pero hoy tú enjugas cada lágrima de nuestros ojos, Señor. Hoy Dios dice: no son en vano, no son en vano, no han sido en vano nuestras lágrimas. Reposan en su redoma, reposan en su redoma. Hoy Dios levanta la honra y la dignidad de sus siervos y de sus hijos, porque quiere levantar la honra y la dignidad de su iglesia. Oh, santo, santo, santo. Dios, yo bendigo tu nombre en esta hora. Tu espíritu reposa sobre alianza, Señor. Tu espíritu reposa sobre la alianza, Padre. Algo nuevo, Señor. Algo nuevo está sucediendo, Señor. Algo nuevo está sucediendo, papá. Algo nuevo tú estás haciendo, Señor. En nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Vendrá un tiempo nuevo, vendrá un tiempo diferente, Señor. Son los tiempos de refrigerio, iglesia. Son los tiempos de refrigerio, alianza. Oh, gracias, Señor, gracias. Oh, gracias por tus siervos. Oh, gracias, Señor. Abrace a su hermano allí donde está. Bendígalo, hermano. Dígale, hermano, yo honro su vida. Yo honro el ministerio que Dios le ha dado, hermano. No hay nada imposible para ti. 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 Gloria al Señor. Maravilloso. Son tiempos maravillosos que Dios nos regala y debemos de aprovecharlos, porque Dios tiene tiempos especiales